encuentro. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente darles la bienvenida con el agradecimiento de su asistencia en este espacio virtual de introducción a la comunicación en las instituciones. Quisiera simplemente hacer en primer orden un preludio de algunos de los conceptos generales que hemos venido abordando en el encuentro pasado, a partir de el pensar y pensarse qué resultan las organizaciones. Hicimos un bagaje, un avistaje a partir de lo que se consideraban aquellos viejos enfoques tradicionales de organizaciones. Yo hice hincapié y mención en una cronología que data históricamente de los años previo a los años 70 y luego con consecuencia y posteriormente una implementación de un nuevo paradigma de organizaciones contemporáneas a partir de los años 80. Fue allí como hicimos mención y enunciación y explicación del concepto de lo que implica la cultura organizacional, las subculturas que conforman áreas, departamentos, oficinas, delegaciones, que hacen en sí mismo a la estructura general de un gran sistema cultural. Por ello ellos se denominan subsistemas culturales. También hicimos mención a los dos elementos constitutivos de cada sistema cultural, como son los valores y las creencias, la importancia que le asiste a la organización el establecer sus propios valores y creencias para ni más ni menos que definirse como institución. Es aquello que marcará claramente su aspecto distintivo, sin igual, singular, único, que distará de la conformación del resto de las organizaciones. Partimos por aquel preconcepto de establecer que cada uno de nosotros, desde, si se quiere, esa microvisión, nos constituimos en una organización, en una institución, que lo podemos visualizar a partir de lo que se establecen en tres esquemas desde la conformación organizacional. Un esquema de individual o personal, un segundo esquema grupal y un tercer esquema organizacional o institucional, yendo de lo micro a lo macro. Asimismo, hemos hecho mención a la importancia que adquiere y la relevancia singular en la conformación de toda cultura organizacional, las personas, el recurso humano. Así yo he trazado un parangón de lo que resultaba con anterioridad y la consideración de lo que hoy se instituye como el aspecto formador y constituyente de una institución como son y como resultan las personas. Las personas también, nosotros lo supimos mencionar en el primer encuentro, personas que están ávidas de saberse en orden a desarrollarse con demás colegas y por supuesto en diferentes formas de interacciones. E hicimos menciones a los factores de Herbert comparado con obviamente la pirámide de las necesidades fisiológicas, biológicas establecidas y sociológicas establecidas en Maslow, desde lo organizacional y cómo se denotaban diferentes aspectos imperantes en las expectativas, las necesidades, las perspectivas, los ánimos de crecimiento, procurando cada recurso humano importante y relevante en su accionar y en su forma de desarrollarse en cada institución, en cada espacio laboral, a partir de sus motivaciones. Y cómo vamos en nuestra búsqueda quizás estableciendo un orden natural en lo personal, en lo grupal y en lo institucional, en un sentido de representatividad, vamos buscando, vamos en camino hacia el encuentro de nuestro propio sistema de autorrealización. Muy bien. En general hemos abordado estos temas, dando inicio y puntapié a lo que podemos hoy establecer como análisis de un proceso de inicio de gestión de comunicación institucional. A partir de aquí vamos a dar comienzo a lo que es el desarrollo de los contenidos diseñados, previamente establecidos para lo que se constituye el segundo módulo, por supuesto de forma coordinada y tomando, en muchos casos, lo van a poder ir viendo a medida que vayamos avanzando en la explicación, algunos de los conceptos que ya hemos vertido de forma general en nuestro primer encuentro. Atendiéndose a esto que yo les mencionaba del autor Gary Krebs,
que debemos funcionar como institución orquestadamente, ¿no? Sea por secciones, sea por grupos, sea por sentido de trabajo en equipo, a partir de saberse cuáles son las funciones y las responsabilidades que a cada uno mejor le competen en el desenvolvimiento de sus tareas funcionales y laborales. Los ejes temáticos sobre los cuales se asientan la jornada, este encuentro en el día de hoy, están estructurados, como siempre menciono y enuncio, desde lo general a lo particular. Ustedes lo van a poder apreciar muy claramente, porque es un proceso de gestión integral. ¿Qué implica gestión integral de la comunicación en una institución la cual fuere en orden a su propia naturaleza? Comenzar con los elementos constitutivos de un proceso de diagnóstico, ¿sí? Es decir, cada uno, imagínenselo, llévenlo a un trazado de un ejemplo, el más simple, se incorpora a una institución, a un ámbito laboral novedoso, nuevo, ¿sí? O cambia de trabajo, a simple vistas, de este ejemplo que estamos trayendo a colación, le conlleva, le infiere dar a conocer y darse a conocer de hecho dentro de esa institución a partir de sus propias expectativas, de su propio conocimiento de la cultura organizacional que deviene de la propia institución y también de nuestros propios valores y creencias que traemos de nuestra propia formación, ¿sí? Como personas, claramente. Desde allí se puede avistar lo que es un proceso de gestión. Nosotros claramente en este espacio lo conllevamos a todo lo que hace específicamente a la comunicación. Y claramente el proceso de diagnóstico, el establecer dónde estamos y qué queremos ser, ¿sí? Cómo queremos mostrarnos o qué queremos desarrollar en esa organización, llévenlo, transpónenlo, como siempre lo enuncio, a cada uno de los espacios en los cuales a ustedes se desarrollan laboralmente, para poder luego entender cuestiones que yo iré explicando en la extensión de esta jornada, matrices de cómo oficiar y llevar a la práctica matrices de análisis de diagnóstico. Van a ver qué interesante que resulta esto. Y creo que es sustancial poderlo entender, porque claramente les va a permitir un conocimiento de cómo desarrollar un proceso de diagnóstico. Algo que, en vistas ya las claras, desde lo expositivo resulta muy sencillo, pero en el oficio y en la practicidad o en la instrumentación de acciones que conlleven a establecer un proceso de diagnóstico, no siempre se atienden a las propias necesidades concretas que nosotros requerimos para determinar fehacientemente, entiéndase bien este término, fehacientemente cuál es el estado de situación en el cual nosotros nos encontramos en nuestra área o en nuestra institución. Algo de lo que metodológicamente se denomina estado del arte, ¿no? Antiguamente se denominaba de esta forma, metodológicamente. Aquí lo que trazamos es un proceso de diagnóstico, y para ello vamos a explicar algunos conceptos sobre los cuales versa un desarrollo de proceso de diagnóstico, para luego, a la finalización y en vistas de los diferentes procesos que vamos a abordar hoy, el primero, proceso de diagnóstico, el segundo, proceso de planificación, ¿sí? Planificación a través de sus tres modalidades, creo haberlas enunciado en un primer encuentro, y si no luego, por supuesto, las vamos a ir viendo en su especificidad y en su relevancia e importancia en cada una de ellas, ¿sí? Dijimos, planificación general, que es establecer el qué quiero hacer. Cuando yo me siento a diseñar planificación, tengo que necesariamente hacer fuerte puntal e hincapié en dos aspectos, a los cuales voy a ser reiterativo en su enunciación, que es un proceso de sistematización y orden metodológico, ¿sí? Porque uno puede sentarse a pensar qué es lo que pretende desarrollar, construir, ¿sí? Yo pretendo arribar a este camino, permítaseme el término, porque es sumamente consecuente a lo que se va a hilvanar en la explicación de lo que es planificación y finalmente lo que es prospectiva, es decir, hacia dónde pretendemos conducirnos. Reitero, cuando me siento a planificar, primeramente voy a establecer qué es lo que pretendo hacer, qué es lo que pretendo modificar, qué es lo que pretendo perfeccionar,
¿sí? U optimizar si es que está bien desarrollado, o qué es lo que pretendo, como yo les enunciaba anteriormente, anular o, bueno, desechar en orden a que nos resulta útil a nuestros objetivos, metas y planteos que querramos desarrollar. Para eso también voy a explicitar cómo instrumentar lo que se denomina en comunicación un plan de metas, ¿sí? Pero vamos por partes. Para ello voy a sustentar la explicación de hoy en procesos de diagnóstico, voy a enseñarles matrices de análisis de diagnóstico de orden práctico. Ustedes quizás hayan podido ya tener la posibilidad de visualizarlo allí en plataforma. No obstante ello, yo voy a explicar algunas matrices, la conveniencia y la pertinencia de qué matrices utilizar en orden a nuestras propias necesidades, porque muchas veces no atendemos a esas propias necesidades. ¿Y cómo empezamos a visualizar nuestras propias necesidades? Paréntesis o entre líneas, aparte de lo que estoy explicando, tiene que ver con este sentido de autoconocimiento. Yo les enunciaba el término autopoiesis, ¿sí? ¿Qué significa autopoiesis? Autoconocimiento, es decir, autogestión, ¿sí? A partir de allí, yo me gestiono desde lo personal, desde lo grupal o desde lo institucional. Y tiene que ver con un proceso de construcción, ¿sí? De autoconocimiento. Ojo que es un aspecto no menor y muy singular, porque en todo proceso de diagnóstico yo podría preguntarle a cada uno de ustedes cómo se observan, cuál es su propia mirada. Atenti, que no es una cuestión simple y sencilla de desarrollarlo con sentido metodológico y sistemático, ¿sí? Yo puedo decir, no, yo hoy me siento, creo, bueno, con cierta motivación para llevar adelante algunas acciones o, bueno, convenientemente poder desarrollar algunas otras. Tiene que ver lo motivacional, tiene que ver lo experiencial, tiene que ver la conformación de equipos, en fin, un sinfín de variables que son convenientes darle sistematización a cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Conocerlos de antemano, ¿sí? Prima facie, cuando yo me siento a planificar, es no dar el paso más largo de lo que lo pretendo dar. Para ello debo ejercitar este sistema de autopoiesis, ¿sí? Yo lo explicitaba en el encuentro anterior como una reunión de equipo, ¿sí? Donde nos sentamos, hay diferentes modalidades en cómo desarrollar un sistema autopoiético. Por ejemplo, todos sabrán a qué enunciamos, si no lo voy a explicar por supuesto, la utilización de una metodología de focus group, ¿no? Donde establecemos un orden temático con diferentes bueno, personas o personal o expertos en la materia de diferentes disciplinas, que yo necesito recabar elementos, datos y lo que allí resultase para sentarme a planificar. Entonces, utilizo una metodología de focus group, todos saben, o grupos focales, donde hay un moderador, un coordinador de ello, que va a llevar adelante la mesa focal, estableciéndose diferentes tópicos que puedan dar respuesta a aquello que yo quiero conocer para luego, a posteriori de ello, poder trazar una planificación. Entonces ya estamos dando los primeros preceptos, diagnóstico. Y yo enuncié simplemente focus group. Hay un montón de otros elementos que podemos desarrollar y que yo los vuelco como formas de emplear diagnóstico en por supuesto, el material que les he estado brindando y que luego, consecuentemente, de la explicación de este encuentro y del último encuentro, obviamente les brindaré absolutamente de forma íntegra todo el material que yo he elaborado para esta diplomatura. De modo que vamos a entender, así como dijimos inicialmente, vamos a construir un proceso de entendimiento de cómo piensan y cómo se estructuran las organizaciones o las instituciones. Parte de ese proceso, en un primer orden, es saber para qué estamos, qué somos y qué pretendemos ser. Miren qué simples preguntas, pero que adquieren un sentido metodológico y es prescindente darle sistematización y metodología. Yo lo esbozaba en un ejemplo cuando decía, me quiero sentar a diseñar un programa, un proyecto,
una planificación, a ver, ¿con qué elementos cuento? ¿Con qué recursos cuento? Entonces yo lo llevaba al ejemplo sencillo de tirar todos los elementos arriba de la mesa y arranco con el primer proceso de gestión de diagnóstico, que es un criterio de selección, ¿sí? Que es absolutamente subjetivo, porque lo que para mí puede resultar importante, relevante para la construcción de ese proceso de planificación, quizás para Julieta Pernigotti no resulte conveniente la utilización de esos elementos y ella escogerá mediante su propio criterio de selección aquello que le resulte de utilidad para su propio proceso de construcción. Desde lo organizacional esto conlleva una complejidad, como ustedes lo han enunciado cuando hablábamos de cómo se instituye un proceso de comunicación. Ciertamente es complejo y es disto de poderlo elaborar en orden a los intereses institucionales, de áreas, departamentales, o cómo se distribuyan las subculturas en los ámbitos en los cuales ustedes se emplean. Decía, primera fase de planificación, planificación de orden general, donde yo voy a sentarme a establecer qué quiero hacer, ¿sí? El qué quiero hacer. Voy a utilizar metodológicamente un sistema de criterio de selección de elementos constitutivos, ¿sí? Es decir, tengo esto, no tengo aquello, y eso es un trabajo, esto es un proceso de trabajo mental, ¿sí? Que luego uno, como yo decía, a través de un proceso de comunicación intrapersonal, luego uno lo puede socializar, lo puede comunicar, lo puede interaccionar a través de un proceso de justamente interpersonal. Primero lo construyo a partir del modelo que yo les enunciaba, el modelo 1A. Primero lo pienso, ¿sí? Primero lo escucho, luego lo intelectualizo y luego lo ejecuto, ¿sí? A través de la oralidad, a través de un diseño pragmático de la planificación que quiero desarrollar y demás. Todo eso es parte de una primera fase de diagnóstico en el primer, si se quiere, el primer cariz que adquiere el diagnóstico, que es la planificación. Muy bien. El segundo proceso de planificación, vamos a ir viendo qué elementos utilizar en cada uno de ellos. En el primero voy a establecer el qué. El segundo proceso de planificación es una planificación estratégica, que no es, yo ya establecí el qué. Bueno, darle sentido estratégico es establecer el cómo, algo que no es sencillo. Muchos tienen diferentes metodologías de orden práctico y operativo en función de diferentes esquemas o diseños de cómo poderse a sí mismo establecer los cómo. Pregunta inicial, yo le podría preguntar a cualquiera de ustedes, ¿qué tenés pensado, qué planes tenés para el fin de semana? Bueno, José Ignacio, depende cómo esté el tiempo y demás, me gustaría tener un plan familiar. Muy bien. ¿Qué querrías hacer? Me gustaría, bueno, distenderme y poder compartir un momento ameno junto a mi familia. Muy bien, ahí está establecido el qué, ¿sí? Lógicamente, si estoy acotado, voy a marcar diferentes vertientes y variables de análisis, porque ustedes haciendo gestión están todo el tiempo haciendo análisis, evaluación, diagnóstico, planificación. A consecuencia de ello, desarrollan acciones, ¿sí? No me quedo inmutable, inmóvil, porque si no, no concluyo ninguna de todas estas fases procedimentales de gestión. ¿De acuerdo? Sigamos con el ejemplo. Ya establecí el qué, que es compartir un espacio ameno con mi familia, ¿sí? Acorde a, incluso armamos una mesa de autopoiesis donde yo les consulto al resto de los integrantes de la familia qué tienen ganas de hacer, cómo lo ven ellos, ¿sí? En función de sus motivaciones y de sus necesidades. Y en forma conjunta les digo, bueno, resolveremos luego mancomunadamente cuál es el mejor plan para idear familiarmente. ¿Se va entendiendo el motivo del ejemplo simplista? Muy bien. Ahora bien, le diré estratégicamente el cómo. Podemos munirnos de un montón de elementos procedimentales, instrumentales, ¿sí? Herramientas procedimentales que nos ayuden, que se apresten a establecer el cómo, porque no es sencillo establecer los cómo. Porque yo ya allí empiezo a pensar, ¿sí? En acciones, en herramientas procedimentales.
si tengo el auto en condiciones para salir a, bueno, para ir a un lugar físico que está distante de mi domicilio, porque así lo resolvimos, en fin. Y esto que yo estoy enunciando, yo lo puse simplemente en ese escueto ejemplo, perdónenme, simplemente es para que se comprenda, eh, empiezan a coparticipar multiplicidad de variables. Ahora, ¿para qué traes esto al ejemplo y me estás haciendo mención a la multiplicidad de variables? Porque la multiplicidad de variables son elementos sustantivos que yo debo intentar atender, ¿sí? A cada uno de ellos, a cuantos más mejor, ¿sí? Lo que implicará que yo podré diseñar una planificación atento al alcance de metas y objetivos plausibles de ser realizados, de ser alcanzados o de ser ejecutados. ¿De acuerdo? Yo puedo, cuestiones que en las organizaciones, en las instituciones, en determinadas áreas, por escasez de recursos, estamos hablando de variables, no dejo de enunciar variables, escasez de recursos, falta de capacitación, no tener el personal idóneo, falta de recursos materiales, falta de recursos administrativos o financieros establecidos con antelación para el diseño de esa planificación. Yo tracé un diagnóstico erróneo, dije yo creo que estoy así. Hay organizaciones, permítasenme la forma simple en la definición que quiero brindarles. Hay organizaciones que, como yo les enunciaba, les cuesta mucho verse a sí mismos, ver sus propios defectos, conocer sus propias limitaciones. Ahora, yo digo sistema de blanqueo, digo, nada mejor que saber y saberse cuáles son sus propias limitaciones, para no, en ese hilado constructivo de gestión, no concluir en planificaciones que no me permitan alcanzar esos objetivos que yo pretendo trazarme. ¿De acuerdo? Y esto va, como siempre les enuncio, en lo personal. Yo no puedo intentar planificar algo que yo sé de antemano que no voy a poderlo realizar o ejecutar. Y las organizaciones muchas veces, consciente o inconscientemente, recaen en estos errores, ¿sí? en estas limitaciones, por no saberse ver conducentemente a sí mismos, es decir, no ofician con verdadero sentido sistemático un proceso de autopoiesis, ¿sí? Es verse reflejado a sí mismo respecto de cuáles son sus condiciones para poder alcanzar objetivos y sus condicionantes, que seguramente oficiarán en contra de aquello que les permita alcanzar esos objetivos. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo esto se establece en los cómo. Los cómo es darnos a conocer toda la infinidad de variables. Ah, pero José Ignacio, es imposible conocerlas todas. Me lo formulaba un alumno ayer en una de las clases, cuando yo explicaba consecuente y contundentemente el tercer elemento de la planificación. Ya vimos el primer elemento, temporal, es la planificación general. Es decir, me siento a planificar, establezco el qué. Siempre lo enmarco para ir dándole continuidad a esto que voy explicando y se comprenda en un todo. En segundo orden, el sentido estratégico. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿De qué modo? ¿Con qué variables? ¿Sí? Alcanzables en un 100%. Y también estaría haciendo evaluación y diagnóstico ahí, porque yo estableceré qué variables son posibles de ser realizadas o ejecutadas, como les decía. Y vamos al último apéndice de lo que conforma una planificación. Planificación más sentido estratégico e integral con lo que se denomina prospectiva, con sentido o con visión prospectiva. Es muy interesante lograr mancomunar acciones, gestión, diagnóstico, que nos permitan arribar a trabajar con sentido prospectivo. Hoy las instituciones están en orden. Antes, hace 40 años, solamente planificaban, solamente se sabían para qué estaban y se quedaban muchas veces inmóviles, sin adecuarse a los tiempos, a los contextos, a los sistemas
con los cuales coparticipaban, ¿sí? Luego empezaron a dar en la tecla con la necesidad de empezar imperiosamente a ver sus situaciones y sus condiciones con sentido estratégico. Ahí establecíamos los cómo, ¿sí? Con diversas perspectivas. Y finalmente, se van a acordar de mí, yo les denunciaba la vez pasada, las organizaciones van en vistas de trabajar con un sentido prospectivo. ¿Qué es prospectivo? Es conocer, ¿sí? Una vez que yo ya planifiqué y establecí qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias que resultarán del devenir de desarrollar determinadas acciones? Es decir, ¿por qué yo elegí este camino? ¿Cuáles son las consecuencias de haber escogido, de haber seleccionado, de haber elegido ir por este camino y no por este otro? Lo vamos a ver hoy, en parte seguramente de la culminación de este espacio, un pensamiento de Michel Godet, que es uno de los padres de la prospectiva, de la escuela francesa de prospectiva, que justamente enuncia que la prospectiva trabaja con el principio, con esto que es muy simple de entender, el principio de anticipación. Es anticiparme a lo que él describe como escenarios futuribles. Entonces, si tuviésemos que conceptuar qué es la prospectiva, es la descripción, mediante principio de anticipación en Godet, de posibles escenarios futuribles. No es hacer futurología, es con sentido lógico, racional, sistemático e instrumental, ¿sí? Arribar a los objetivos y las metas en orden a lo que yo me diseñé como planificación integral. Yo quiero no solo alcanzar este objetivo, que es que nos capacitemos, el que fuere, el que vayamos estableciendo en orden a las diferentes áreas organizacionales, por ejemplo, ¿sí? Objetivos que pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Godet también establece instrumentación de acciones para cada tipología temporal. Y yo les voy a dar matrices de análisis para trabajar con temporalidades. Cuando yo les explique GAN, que es una metodología sistémica para establecer un análisis de cómo estoy y hasta dónde podré ir, bueno, GAN describe con exactitud esto que es trabajar en prospectiva. Se comprende que entiende lo que es la planificación en un orden genérico, general, que es establecer el qué. Se comprende, por favor, quedo abierto a este espacio para que yo pueda formular nuevos ejemplos si así no se ha entendido. Planificación con sentido estratégico. No, es no solo quedarme en el qué, sino establecer el cómo, ¿sí? Y con sentido prospectivo, que es ir más allá, saber cuáles son las consecuencias de muchas veces optar por tomar el camino más corto, o las consecuencias en el devenir de haber tomado profusamente el camino más extenso. A los chicos les traigo siempre el ejemplo cuando hablo de prospectiva, es muy gráfico. Todos hemos sido infantes y pequeños, y algunos nos habrán contado, lo habrán leído por allí, la fábula, ¿sí? De la tortuga y la liebre. ¿Eh? Bueno, ¿cómo se explica la fábula? Que no siempre, institucionalmente, en lo que conlleva un diseño de planificación con sentido prospectivo, no siempre el camino más corto es el más conveniente a tomar, ¿sí? O la inmediatez o la rapidez. ¿De acuerdo? ¿Con esto qué quiero enunciar? Que las organizaciones y cada uno de nosotros debemos profesar planificación. ¿Sí? Alguien podrá decirme, hay organizaciones que por su orden natural trabajan en condiciones que les resulta realmente un inconveniente poder trabajar por ejemplo, en prevención. Pienso la policía, ¿no? Donde, bueno, hay subsistemas de la policía que trabajan, que pueden trabajar en prevención, en programas de prevención, y hay otros que trabajan sobre los hechos ya consumados. Podemos, por supuesto, conllevarlo al Poder Judicial, que claramente hay organizaciones, pienso en la Oficina de Atención al Ciudadano, pienso en la Oficina de la Mujer y demás, que pueden trabajar con programas de carácter preventivos, con un sentido profundo de planificación integral, que atienda a necesidades. Las planificaciones siempre tienen un sentido proyectivo,
de mirada hacia adelante. Nadie va, como yo les decía anteriormente, nadie va a planificar para deconstruir, ¿sí? O para deconstruirse, sino tiene un sentido proactivo, tiene un sentido proyectivo y tiene un sentido propositivo, ¿sí? Que después no resulte como yo lo planifiqué. ¿Cuántas veces ocurre que digo, uy, pero lo que yo me diseñé me salió realmente enteramente contrario a lo que yo había ideado, había planificado? Y me quedo ahí, y me quedo casi inmóvil, y esto le pasa a las organizaciones, que no saben cómo atender a especificidades o situaciones accidentales, se denominan accidentales. Ahora, si yo todo el día estoy, está bien, son decisiones de vida, si estoy, lo digo desde lo institucional, si yo trabajo, como yo les explicaba, bajo el concepto de teoría del bombero, todo el tiempo tapando agujeros y apagando incendios y demás, y no me siento a reflexionar, porque la planificación con orden sistémico y metodológico requiere, como la autopoiesis, un orden reflexivo. ¿Sí? Es un sistema de autorreflexión. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no, qué tengo que fortalecer? Y ahí vamos dando algunos elementos subyacentes con algunas de las matrices que vamos a ver, que seguramente muchos de ustedes las conocen. Yo intuiré y trataré de brindarles mayores herramientas sustantivas para saber cómo diseñar, por ejemplo, una matriz de análisis FODA, ¿sí? Donde yo atienda a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, trabajando con elementos de orden externos, ¿sí? Y trabajando con elementos constitutivos de esa matriz que son de orden interno, sobre los cuales yo efectivamente trabajo y puedo diseñar y puedo influir o puedo desarrollar. Muy bien, vamos entendiéndonos hasta aquí. Se comprendió el concepto, aunque sea así o así, el concepto de prospectiva. Cómo es sustantivo empezar a pensar, llévenlo, transpónenlo a su vida individual, a su esquema familiar, a lo que resulte. Tenemos que ser nosotros los constructores, dice Godet, de nuestro propio futuro. ¿Sí? Lógicamente hay multiplicidad de escuelas. Por ejemplo, nos encontramos con la escuela anglosajona, que en un principio utilizaba metodologías en prospectiva, que se asentaban en dos órdenes prácticos, como ellos llamaban. Igual no quiero extenderme en ello, pero sí simplemente para que entiendan que la prospectiva no es algo volátil, ¿sí? Insisto, no es futurología, uno no viene a hacer futurología, uno viene a trabajar sistémicamente con un principio de anticipación para saber qué mejor camino debo escoger para bien utilizar los recursos, para no malgastar esos recursos, esos escasos, muchas veces recursos que uno tiene en la mano y que puede emplear o desarrollar, o por qué no, planificar para conseguir consecuentemente nuevos recursos. ¿De acuerdo? Y no hay mejor cuestión a plantearse metodológica y sistémicamente que trabajar con prospectiva. Es decir, anticiparme a posibles consecuencias que puedan devenirse del camino o de las decisiones o de las acciones que yo haya determinado realizar en mi planificación con sentido estratégico. ¿Se entiende? Entonces, como yo les mencionaba, imagínense, todos visualizan mi mano, imagínense que mi mano es un pulpo. Así funciona la prospectiva, donde la palma de la mano es lo proyectivo, es lo que yo pretendo alcanzar. Entonces yo en la mano ya tengo la planificación, el qué voy a hacer en la palma, ¿sí? Y el cómo lo voy a hacer con sus diversas perspectivas, variables y consecuencias, ¿sí? Ahora, yo me puedo quedar en la acción de desarrollar las herramientas para el alcance de esos objetivos. Muy bien. Me puedo quedar con la planificación estratégica, con el qué y el cómo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si no resulta lo que yo preví como diseño sistemático y metodológico de planificación integral y me desvié, me fui por otro camino, me sucedió una situación accidentológica, ¿sí? Sobre la cual uno no trabaja sobre accidentes, menos en planificación, que pueden ocurrir, pero absolutamente. Quise salir a compartir un espacio de playa y bueno, y se largó a llover y fue un accidente climatológico o lo que fuere. La pandemia, sin lugar a dudas, fue una situación accidentológica no prevista,
no se pudieron diseñar programas y sin embargo necesariamente tuvimos que adecuarnos, ayornarnos a nuevos contextos, ¿sí? Desde lo pedagógico, desde el marco de cómo brindar una clase, por ejemplo, en lo que a mí respecta, y a cada uno en sus órdenes funcionales. La prospectiva, sigo con el ejemplo de la mano. Yo aquí tengo la planificación de lo que pretendo hacer, ya delimité las acciones, ya sé qué herramientas utilizar, ya sé a quién, porque lo vamos a ver en el concepto de poder de Michberg, que está quienes establecen las órdenes o quienes toman las decisiones y quienes las obedecen. Si no carezco de poder, dice Michberg, no hay poder si no tengo quien acate ese poder. Y en las instituciones también esto influye y ejerce una acción imperante en la toma de decisiones, ¿no? ¿Quiénes toman las decisiones? No es lo mismo autoridad, ustedes podrán saberlo incluso mucho mejor que yo, el concepto de autoridad, el concepto de influencia, el concepto de poder y el concepto de toma de decisiones. No vamos a trabajar profusamente sobre ello porque son aspectos que simplemente los enuncio para que se comprenda la importancia que adquiere la adquisición y la toma de decisiones en un momento determinado para ver sobre qué avanzamos en esa planificación estratégica. Sigo con el ejemplo de la mano y culmino con ello. Acá tengo la planificación estratégica. Ahora, imagínense los tentáculos del pulpo, que cada uno de mis dedos es un tentáculo, donde será la consecuencia del devenir de las acciones realizadas en ese plan proyectado, ¿sí? Propiciado, ¿sí? Y son los caminos que yo puedo elegir. Todos tenemos lo que se llama vulgarmente opciones, alternativas, y todos tomamos decisiones todo el tiempo. Algunos más en órdenes a jerarquías funcionales o estructurales de funcionamiento de una institución, generalmente lo que se denomina cumbre estratégica, que son los jefes quienes adoptan las decisiones, o pueden ser las líneas medias, que pueden ser jefes de áreas, ¿sí? Operan sobre toma de decisiones en lo que se considera o se establece como núcleo operativo o staff de apoyo, ¿sí? Bueno, denominaciones de formas estructurales que cada institución tiene. Ahora, muy bien, ¿están de acuerdo? Yo puedo elegir cada camino en función de las acciones que quiero desarrollar. ¿Qué dice la prospectiva? Que es dable, conveniente, ¿sí? Metodológicamente, insisto en ello, conocer con anticipación qué me puede ocurrir si yo tomo el camino A, el camino B, el camino C, el camino D o el camino E. Y podemos ir a más, que es algo lo cual, obviamente, estamos en pañales, muchos ámbitos y campos de estudio, entre los cuales uno se interpela, porque yo se los enunciaba de ese modo y es conveniente hacerlo, estamos empezando a investigar sobre ello. Es decir, ya no solo conocer las consecuencias del devenir del optar por el mejor camino que yo haya elegido tomar, ¿sí? Sea para, insisto, mejor utilización de recursos, que no siempre necesariamente es el camino más corto, yo lo enunciaba de ese modo, sino que hoy se está investigando y se está trabajando en no solo conocer cuáles son las consecuencias que se devienen de haber optado, escogido, elegido un camino, sino también ya tener posibles respuestas a esas consecuencias. Respuestas lógicas, racionales y metodológicas. ¿Y eso qué es, mis estimados y mis estimadas amigas y amigos? Eso es volver a planificar, ¿sí? Es decir, luego del desarrollo del campo propedéutico prospectivo, del estudio y de la descripción de la propedéutica prospectiva, es decir, qué camino es más conveniente elegir al momento de poder hacerlo, o muchas veces nos encontramos inhabilitados porque no están las condiciones dadas, o porque no sabemos hacerlo, o porque no lo podemos ver, o porque no lo queremos ver. ¿De acuerdo? ¿Me van entendiendo el sentido de la prospectiva? Entonces, planificación en un orden genérico, planificación con sentido estratégico, estableciendo los cómo, las perspectivas, las alternativas, las posibilidades y las limitaciones. Ahí voy a trabajar con FODA. Cuando explique, FODA podemos temporalmente, ahora voy a explicar en qué consiste esta matriz, es una matriz de análisis práctica,
cada uno de ustedes puede emplearlo en una hoja, en una PC, en una tablet o lo que fuere. Es un sistema autorreflexivo, la matriz FODA, que puede ser individual, grupal o institucional. ¿Sí? Diseñar, y bueno, y se puede temporalmente, como les mencionaba, elaborar una matriz FODA. Yo sugiero, ¿sí?, desde mi humilde expertise, siempre desarrollar dos matrices FODA, una para diagnóstico y una para evaluación. ¿Sí? Planificación, guión, igual, evaluación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Para qué voy a utilizar una matriz FODA de diagnóstico? Para conocer cuáles son mis fortalezas. ¿Sí? Por ejemplo, Germán Pusamia, doctor, ¿cómo le va? Consultarle a usted cómo se observa hoy. Obviamente no pretendo que elabore o desarrolle una matriz, sino para que lo intelectualice y usted pueda establecerse fehacientemente cuál es su estado de situación hoy, frente a un tópico, frente a una temática, frente a un abordaje en un seguimiento de un caso judicial. Por ejemplo, ¿en qué instancia nos encontramos? ¿Cuáles son las fortalezas con las que me encuentro? ¿Cuáles son las oportunidades, ¿sí?, con las que pueda encontrarme? Fíjense, si yo no trabajo en planificación, quizás se me pasó el tren y no supe ver qué sentido de oportunidad podía asirme, ¿sí?, podía tomarme para poder elaborar esa planificación y consecuentemente arribar al objetivo que yo pretendía. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las posibles debilidades, ¿sí?, y consecuentemente las amenazas? Ahora bien, en ello tenemos, por supuesto, estamos hablando esencialmente, para que se comprenda hasta aquí, esto es ni más ni menos, estimados, que estrategia integral organizacional. Estamos hablando de planteo de objetivos y de metas deseables. Uno construye sobre lo que desea alcanzar, ¿de acuerdo? Aunque muchas veces, bueno, otro, tome las decisiones y nos diga, mira, José Ignacio, esto lo debieras hacer de esta manera. Bueno, muy bien, juntémonos, ¿sí?, interdisciplinariamente. ¿Qué aporte puedes hacer vos? ¿Qué aporte puedo hacer yo? ¿Sí? Y mancomunadamente diseñemos la mejor planificación. No es complejo. Estamos midiendo y elaborando procesos sistémicos, generando estrategia integral organizacional, donde tenemos fases de acción para propiciar un cambio, ¿sí?, mejorar, anular o dar continuidad a aquello que esté bien realizado. Acción, cambio, toma de decisiones, entendimiento del marco global de la gestión. ¿Sí? Estamos todo el tiempo evaluándonos, estamos todo el tiempo interpelándonos. ¿Están de acuerdo en ello? Estamos todo el tiempo sabiendo cuáles son nuestras propias limitaciones. Ahora, a todo ello que muchos de ustedes, diría en la gran mayoría o en su totalidad, me arriesgo a ello, en su totalidad, me podrán decir, José Ignacio, nosotros esto lo hacemos de una forma cuasi innata. ¿Sí? Muy bien, aquí lo que estamos es tratando de brindar, ¿sí?, estrategia global, estrategia integral a través de sistemas, formas de acciones, procesos de evaluación y de sistemas de revisión de acciones, trabajando en prospectiva, trabajando con sistema y forma estratégica y trabajando en cada diseño de aquello que yo pretenda alcanzar o lograr. ¿De acuerdo? Para eso tenemos un diagnóstico, que puede ser desde lo comunicacional, en cómo voy a comunicar a mis públicos, al personal que tengo a cargo, cómo voy a generar interrelaciones en esto que se dan en las tres formas de organización en todas, ¿no? Habíamos hablado de comunicación informal y comunicación formal. Claramente existen en todas las organizaciones canales formales y canales de difusión de información informal, ¿sí? Una reunión informal o puede ser un documento escrito, ¿sí? Hay diferentes tipologías o herramientas de comunicación para desarrollar comunicación formal y comunicación informal. Alguien así me postulaba en el primer trabajo presentado que en las instituciones se daba solamente la comunicación formal. No, es a la cual debemos tender a desarrollarnos
en orden a mancomunadamente tener conductas simétricas. Se pueden dar, y ahora voy a explicar este concepto, 3 tipos de conductas en cualquier ámbito organizacional, ¿sí? Lo que se denominan conductas simétricas, que todos tenemos sistemas de desarrollos, justamente el mismo término así lo implica, que tienden a igualar, ¿no?, condiciones en cuanto al establecimiento de determinadas conductas. Por otra parte, tenemos un segundo sistema de interacción medido a través de formas conductuales, de cómo nos desarrollamos, conductuales no en cuanto a si me porto bien o me porto mal, sino en cuanto a los modos de cómo yo empleo mis formas de trabajo, ¿sí? Tenemos, dije, conductas simétricas, donde todas las conductas tienden a igualarse, ¿sí?, simétricamente. ¿Es consecuente? Sí es consecuente. Ahora, también tenemos formas conductuales complementarias, donde por experiencias, por conocimiento, nos encontramos, por ejemplo, en un mismo ámbito, con personas que tienen un expertise absolutamente acabado en su conocimiento en un tema determinado, y otra gente que está insertándose en ese conocimiento. Entonces, podemos tener conductas asimétricas en ese caso, pero intentar darle proyectivamente un sentido de complementariedad. Vieron que yo les enunciaba la importancia de tener en cuenta el recurso humano, ¿sí?, la calidad humana. Nos encontramos socializando e intentando poder enseñarle lo mejor que uno tiene al otro, y también en ese principio de empatía, ¿por qué no?, tomar la experiencia y el conocimiento de lo que la otra persona o las demás personas puedan brindarme a mí. Y también, no seamos necios, uno puede escuchar, pero a partir de allí, en un proceso de autopoiesis, interpelarse y descartar aquello que diga, no, yo por este camino, aunque me lo diga esta persona que es lo más de lo más, yo quiero vivir mi propia experiencia. Esto se sucede todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos conductas simétricas, ¿sí?, a través de interacciones simétricas, que son conductas que tienden a igualarse, conductas complementarias, pero también tenemos esto que yo he denominado, a partir de lo que enuncian los autores, y lo traigo a la colación porque se sucede mucho, y es por lo que debemos bregar en las instituciones. Alguien ya a esta altura podría formularme el siguiente interrogante: José Ignacio, ¿qué es mejor que se dé en un área, en una institución? ¿Interacciones simétricas o interacciones complementarias? Le digo las dos. ¿Y qué debemos evitar? Conductas asimétricas, ¿sí? ¿Y qué son las conductas asimétricas? Es cuando se da el mayor grado de diferencia o de diferenciación en las conductas determinadas en un área, en una organización, en un espacio común, y eso es lo que se denomina fenómeno sismogénesis. Generalmente, somos personas que tenemos, no todos los días tenemos las mismas conductas, no todos los días, enhorabuena, tenemos la misma experiencia. Vamos increciendo en nuestro proceso de construcción de conocimiento. Por lo menos, incluso somos todas personas muy inteligentes, sin lugar a dudas, con diferentes conocimientos, expectativas, motivaciones, perspectivas de vida, formas de desarrollo, ¿sí?, en la cual nos nutrimos y tenemos determinadas conductas en nuestras formas de interrelación, en nuestras diferentes sistemas culturales imperantes en los cuales nosotros interaccionamos. Bueno, ¿qué es lo conducente? En cualquiera de los ámbitos en los cuales ustedes se desempeñen, se van a encontrar con múltiples formas de interacción de conductas simétricas, con múltiples formas de interacción de conductas complementarias, y infinidades de formas en las cuales nos encontramos frente a este fenómeno sismogénesis, que es cuando, por ejemplo, ¿cuál sería el cabal ejemplo de fenómeno sismogénesis? Yo entro a una institución, ¿sí? Vení a ver cómo trabajamos, qué es eso. Entro y es, permítaseme el término, absolutamente inconducente. Nadie sabe no se sabe quién manda, no se sabe quién toma las decisiones,
no se sabe, o llega un operario por decir núcleo operativo, un empleado o lo que fuere, según la denominación, en función y en orden a la institución de la cual se trata, un escribiente, bueno, alguien, digamos, un cabo, digo, en distintas instituciones, un empleado digamos, en un organismo público, alguien que se incorpora a una institución, dice, bueno, a ver, ya se genera una perspectiva, una mirada, ¿sí? Esto que se denomina observación participante, ¿no? Metodológicamente, una mirada, una primera evaluación de, ay, acá me parece, no hay organicidad, no hay orden práctico, es un desbande, cada uno hace las cosas como cree que las debe hacer, ¿sí? Hasta intuitivamente. Muchas veces la intuición es conducente, otras no tantas. Si planifico, seguramente voy a darle un sentido de plenitud a esa intuición, porque a la intuición le voy a adosar conocimiento, y a la intuición le voy a adosar no solo conocimiento, sino previsión, previsibilidad, anticipación, proyección, conocimiento sobre lo que puede saber o lo que se puede suceder. Voy al fenómeno sismogénesis para terminar con la idea. Ingreso y yo veo que miro para todos lados, cada uno hace lo que quiere, como quiere, unos entran a determinada hora, otros, bueno, no, yo digo, no se respetan reglas, que en general en las organizaciones instituidas, normatizadas, reglamentadas, escritas o no, todas las personas para coexistir, coaccionar, trabajar en forma con sentido de equipo, coparticipando del alcance de metas y objetivos comunes, porque todos en las instituciones estamos para alcance, sea por áreas o departamentos, siempre enuncio de la misma manera, oficinas, ¿sí? Estudios jurídicos, persiguiendo determinados objetivos comunes a, permítame, doctor Busamia, a su estudio jurídico, ¿sí? O a su ámbito específico en el cual usted emplee su expertise, sus funciones y sus responsabilidades, atañándole a cada uno sus propias funciones. El fenómeno sismogénesis sería la denotación de la falta de previsibilidad, ¿sí? Donde cada uno hace lo que seríamos el hazmerreír, y esto pasa, lamentablemente ocurre. Aquel operario decía en ello, que llega y le tiene que necesariamente preguntar, ahí hay una falla de comunicación. Si todo el tiempo tiene que estar preguntándole cada día, ¿y hoy qué tenemos para hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que llevar este expediente a determinado lugar, y esto, a ver, puede resultar conducente en orden a ya una planificación diseñada, pero no porque no sepa qué es lo que cada uno debe hacer, porque si no estaríamos muy alejados de una conducta simétrica o de una conducta complementaria. ¿Se entiende lo que quiero explicar con fenómeno sismogénesis? Es el mayor grado de diferenciación conductual que puedan darse entre dos o más personas, miembros instituyentes de una institución o de un área o de un departamento. ¿Se comprende? ¿Vieron? Creo que es interesar, porque esto también hace a la estructura de construcción institucional. Seguramente, recaigo nuevamente en el ejemplo, en un estudio jurídico. Tiene su identidad, tiene su forma de trabajar, tiene sus profesionales en cada fuero dedicado a cada fuero. Digo, estoy pensándomelo desde esa manera, con sus propias formas de trabajar. Y seguramente intuyo que deben tener reuniones de trabajo asiguas para saber cómo abordar de forma integral determinadas cuestiones que tengan que ver con normativas de un fuero o de otro fuero. Digo, perdóneme mi falta de conocimiento y mi expertise en la materia, doctor Busamia, es una osadía de mi parte. Estoy tratando de esbozarlo en un ejemplo para que se comprenda la conveniencia y la pertinencia, sobre todo, de generar planificación con sentido estratégico. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Entonces, diagnóstico, planificación, plan de ejecución, vamos a instrumentar acciones para consecuentemente llevar adelante esa planificación bien ideada, bien construida, bien edificada, y finalmente un proceso de evaluación.
En la planificación yo estaba con la matriz FODA, establecer fortalezas, oportunidades, posibles debilidades y posibles amenazas. Es muy simple de construir y de edificar, ¿sí? De elaborar, ¿sí? Es verse a sí mismos, ¿sí? En aquellos aspectos en los cuales yo pueda incidir. ¿Qué cuáles son? Los aspectos que hacen a los elementos constitutivos propiamente del diseño de esa estrategia de diagnóstico. Tenemos dos factores externos y por supuesto dos factores internos sobre los cuales puedo, en la elaboración de ese plan de metas, alcanzar a diseñar. Muchas cosas yo puedo tener en cuenta al momento de diseñar esta matriz FODA, ¿sí? Que son los elementos internos positivos y controlables. Yo puedo controlar mis propias fortalezas y fortalecerme aún más en ellas o perfeccionarlas si es que así se deviene convenientemente. Las fortalezas deben utilizarse. Las oportunidades deben aprovecharse. Ahora, las oportunidades son factores externos sobre los cuales muchas veces el entorno relevante, el contexto, mencionado de otra manera, influye. Siempre enuncio, por ejemplo, un tipo de público que incide en la toma de decisiones, ¿no? En cualquier tipo de organización. ¿Ustedes no creen, por ejemplo, que los sindicatos, los gremios, los representantes de empleados no pueden incidir en la adopción de decisiones de una institución? Claramente que sí, claramente que sí. Entonces, diseñando una planificación consecuente, yo atenderé quizás a las necesidades que puedan plantearse en orden a los intereses del resguardo, del cuidado de mis empleados, por ejemplo. Siempre lo pienso en orden a diferentes situaciones que pueden darse con los gremios y los sindicatos que defienden claramente sus propios derechos y así es loable que lo desarrollen. Pero muchas veces los intereses van contrapuestos, entonces cada uno va ocupando espacios o no, tomando decisiones, marcando un mayor sentido de poder o no. Y ese poder es temporal, es estratégico. Vamos a hacer esto en tal momento, vamos a presentar esto en tal otro momento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las fortalezas deben utilizarse. Las oportunidades deben intentar aprovecharse. Lo que yo les enunciaba. ¿Y todo eso se diseña? Sí, por supuesto que se diseña. Por supuesto y claramente. Por ejemplo, el poder plasmar, instrumentar acciones que me lleven a hacer mejor las cosas, por ejemplo, instituida o diseñado en las fortalezas, será dar lugar a un sentido de oportunidad. Por supuesto que sí. Contrariamente a ello, las debilidades, que uno tiene que tratar de aniquilarlas, entiéndase el buen término, eliminarlas, descartarlas, son problemas de orden interno que pueden ser sumamente controlables, porque somos nosotros mismos, como instituciones, quienes conocemos nuestras propias carencias, nuestros propios excesos, excesos, digo, de confianza, dicen, no, esto yo ya lo sé hacer así. No, 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 hay que diseñarlo, hay que planificarlo en función y en orden a cada situación en concreta. Créanmelo. Aunque yo piense que ir por este camino, porque yo ya lo transité, obtuve muy buenos dividendos, muy buenos resultados. Bueno, rediseñémoslo, porque quizás el contexto geopolítico, el contexto situacional sea diferente, el contexto, no sé, de recursos con los que yo deba desarrollar esa planificación sean diferentes, los contextos temporales ya son diferentes. El ayer no es lo mismo que el hoy, ¿sí? Y no es lo mismo que el mañana. Entonces, yo podría diseñar mejor el mañana si lo empiezo a pensar a partir del hoy, y de eso habla la perspectiva. La perspectiva se sitúa en el presente, ¿sí? Para atender al futuro, ¿sí? La proferencia mira los antecedentes para construir el presente. ¿De acuerdo? Fíjense, hay escuelas, a eso me remitía, de antaño, que trabajan en prospectiva, aquellas viejas escuelas que empezaron a trabajar la prospectiva. Yo les hablaba de la escuela anglosajona, que utilizaban metodologías que hoy serían impensadas, porque utilizaban instrumentos prácticos, matrices
diseñadas para la construcción de un solo futuro. Consideraban que el futuro era uno solo. El futuro no es uno solo. Lo que sí es uno solo es el presente, es el hoy, es lo que estoy transitando. El futuro, podría aproximarme a ese futuro deseable describiendo escenarios futuribles. Y me aproximar, lógicamente, cuando el futuro llegó, ya se instituyó en presente y es uno solo. ¿De acuerdo? Pero desde el preludio, desde el prefacio, desde la propia mirada introductiva de aquellos viejos estudiosos de la perspectiva estratégica, se pensaba que el futuro era uno solo. Y hay múltiples futuros. Y está en cada uno intentar diseñar, aproximarnos al futuro deseable, concluir en nuestros objetivos y metas por los caminos que yo pretendo conducirme. Y alguien pifió y me equivoqué, y bueno, yo ya tendré formas y diseños que me permitirán sortear o sobreponerme a situaciones que me puedan acontecer. Y esto dista de aquellas organizaciones que son plausibles de poder desarrollar planificación, de aquellas que viven en constante, o no les resulta que hay planificaciones que viven en el ayer, no en el hoy. Viven ancladas en el, ya lo hicimos así, esto lo tenemos que hacer de esta manera, ¿no? Y no se corre en un ápice de aquello que puede hasta instituirse como un buen empleo o un buen desarrollo de esa planificación. Pero necesariamente el dinamismo en la cual estamos inmersos hoy, yo necesariamente debo construir planificación estratégica con sentido prospectivo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos muy cansados? Les hablé de la matriz FODA. ¿Sí? Ustedes van a ver, si no lo han hecho aún, van a ver que yo les he subido diferentes formas de construir una matriz FODA. ¿Sí? Muy bien. Quiero reforzar esto. La matriz FODA, donde yo establezco, a Piacere, alguien me podrá decir, es un trabajo absolutamente subjetivo. Organizacional, institucional, sí, claramente sí. Nosotros estamos edificando nuestro propio FODA, como institución, como área. ¿Es conveniente hacerlo? Sí. Elaboré un FODA de diagnóstico, yo ya sé cómo estoy, con mis fortalezas, con mis sentidos de oportunidades, cuáles son mis falencias y mis debilidades, y cuáles son mis posibles amenazas. Me puede ocurrir esto si voy por determinado lugar o por determinado camino, por mi inexperiencia, porque me enfrenté con determinadas condiciones o situaciones que prima facie ya sabía que me podía ocurrir y me resultó ser una amenaza, claramente. Una vez que yo elaboré ese FODA, yo lo llevo, recomiendo, sugiero, a un sistema autopoiético. ¿Sí? Un buen trabajo, no importa la asignación de responsabilidades, siempre el aporte mancomunado, porque cada uno cumple una función específica en el área en la cual ustedes están. Seguramente el doctor Busamia tendrá de más personal con el cual trabaja en su estudio jurídico, con competencia, con asignación de funciones, con responsabilidades atinentes a cada acción que deban desarrollar, pueden, ¿por qué no?, elaborar su FODA desde su propia perspectiva, desde su propia mirada univisionista, claramente, subjetiva, que conllevará mancomunadamente a una construcción colectiva. Y así como les hablaba de los viejos teóricos que observaban una perspectiva idealista de prospectiva individualista, hoy la perspectiva se ve, se observa, se estudia, se analiza, se describe y se sigue estudiando desde esta mirada colectiva. ¿Sí? Ya una institución son objetivos comunes que se aprestan al encuentro de todos, a la mancomunión de todos como institución, como área, ¿sí? Atendiendo a las dificultades, a las problemáticas individuales y colectivas. Esto lo estamos haciendo. Entonces yo sugiero claramente la elaboración de una matriz FODA de diagnóstico y luego, ¿por qué no, una vez que sepamos qué hacer, cómo estamos, una matriz FODA de planificación? Nosotros ya sabemos cómo estamos, bueno, construyamos esa planificación con una matriz FODA. ¿Sí? Ya que nuestras fortalezas son estas porque nosotros las observamos en el diagnóstico de esta manera, planifiquemos para seguir desarrollándolas en una matriz de planificación. Tenemos dos tipos de matrices ya allí, temporalmente hablando, una matriz de diagnóstico y una matriz de planificación. Ahora la matriz FODA
es conveniente asistirla. ¿De qué modo? Yo aquí lo que los proveo, lo intento hacer, al igual que con mis queridos alumnos, permiso, la voz va acusándose, va acusando recibo. Lo que se denomina cronograma de Gantt. Entonces ustedes también lo van a ver en el material, yo ahora se lo voy a explicar, cómo es conveniente aprestarse a trabajar con planificación estratégica, con sentido prospectivo, ¿sí? En 3 instancias diferentes, instrumentalmente diferentes, generando matrifoda. Yo hoy me sentía me siento sumamente congraciado de este espacio, de poder volcar el conocimiento, la experiencia que uno pueda intentar transmitirle de la mejor manera posible, pero estos espacios donde uno puede volcarles no solamente el empirismo y lo eminentemente teórico, sino también volcarles, porque es el mayor proceso constructivo que ustedes se van a llevar o que yo pretendo en mi propio desafío planteado para la culminación y el desarrollo de todo este espacio, es que ustedes se lleven herramientas, que ustedes sepan qué hacer ante cada situación o ante cada instancia, ¿sí? O puedan, en un avistaje integral, proyectar mancomunadamente en diferentes espacios estas formas de trabajo. Que la comunicación institucional, la planificación integral de comunicación institucional, las formas de mejorar interacciones, formas de desarrollo, comunicar cuando, porque yo estoy hablando en un todo de la planificación en comunicación, para diferentes ámbitos institucionales. La matriz FODA es claramente, y van a oír aquellos que no hayan no que hayan prescindido, sino que no hayan tenido experiencia en la elaboración de la matriz FODA, ya en la televisión todo el mundo habla de matrifoda, y está genial, y se puede arbitrar en su especificidad para cada necesidad concreta, ¿sí? Porque las fortalezas del hoy pueden convertirse, ¿por qué no?, en las debilidades del mañana, si no supe hacer bien las cosas, si no planifiqué debidamente. Y el sentido de oportunidad puede convertirse en una fortaleza si supe darme cuenta, como dice Godet, con anticipación, metodológica y sistémica y sistemática, de qué modo me iban a ocurrir las cosas, ¿sí? Los famosos déjà vu, pero no déjà vu proyectados, es decir, esto que me está pasando es lo que, qué lindo, y no saben qué bien se conlleva el saberse que la planificación construida fue finalmente la planificación alcanzada. Y la matrifoda se apresta a eso, tanto en diagnóstico como en planificación. A lo cual yo le adoso al querido amigo Gantt, G-A-N-N-T. Gantt, ¿qué es lo que hace? Le imprime a la elaboración de la matriz FODA, imagínense un diseño de matriz FODA en una hoja F, fortalezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, las que cada uno considere. Cuantos más, mejor, ¿sí? Cuanto más especificidad, mejor. Cuanto más yo pueda enunciar y describir cuáles son mis fortalezas, será porque mejor las conozco, ¿sí? Pero no ocultándome, quiero decir, no omitiendo aquello que son debilidades. Cuando con mayor precisión yo pueda elaborar esa matriz FODA, mejor. ¿Y qué es lo que dice Gantt? Gantt le agrega lo que él denomina órdenes de prioridades. Es fascinante este mundo, a mí me encanta. Discúlpenme mi interés particular en que se aprenda esto, porque es muy práctico, es muy oficioso poderlo desarrollar. Gantt establece órdenes de prioridad a ese diseño de matriz FODA, que cada uno la va a diseñar en orden a sus propias necesidades, insisto sobre ello. Gantt dice adosarle prioridades en tiempos, recursos y contextos, por ejemplo. Entonces, imagínense, vamos a ponerlo en un ejemplo. Fortalezas, fortaleza 1, 2, 3, 4, 5. Oportunidades, 1, 2, 3, 4, 5. Porque yo las pensé así, ¿sí? Nosotros trabajamos todo el tiempo, quienes nos dedicamos sobre todo a la descripción y al estudio de la prospectiva, todo el tiempo trabajamos bajo el sistema ensayo-error. Todo el tiempo, ¿sí? Y se equivoca quien busca construir, lógicamente. Si no me quedo, como a la vieja usanza, me quedo con lo que estoy, ¿sí? Y seguramente
me quedaré en el tiempo. Bien, digo GAN. GAN arma un orden de prioridades y cada uno de ustedes lo puede realizar, de establecer en función de sus propias prioridades, o de las prioridades de áreas, o de las prioridades organizacionales, cuál será la opción 1, cuál será la opción 2, cuál será la opción 3. Y él lo estructura en temporalidades. Por ejemplo, si yo me planifiqué adentrarme en atacar porque hay tres conceptos que son distintos, son similares, pero son claramente distintos en la temporalidad y en la forma de cómo emplearlos, que es el concepto de lo necesario, lo urgente y lo prioritario. Seguramente es muy fácil de entender. Nosotros trabajamos en nuestros ámbitos organizacionales, o en lo personal, o en lo grupal, o en lo institucional, todo el tiempo, con estas tres variables: lo urgente, lo prioritario y lo necesario. Y GAN nos ayuda a trabajar sobre el marcar nuestras prioridades en función de ¿qué? En función de estas tres cosas. ¿Qué hago? Primero establezco lo urgente. ¿Qué hago? Primero establezco lo que para mí resulta, o para el área, o para la institución, o para el estudio jurídico, en función de los tiempos, los contextos y las situaciones, lo prioritario, o atacamos estrictamente lo necesario. ¿Se dan cuenta que es un sistema de autorreflexión institucional imperante y absolutamente necesario? Todo el tiempo estamos planificando. Aunque lo pensemos, bueno, luego lo volcamos al papel. Ensayo-error. Ensayo-error. Adosemos GAN, marquemos órdenes de prioridad. Claramente, primero atacaré lo urgente. Ejemplo, yo mañana me predispongo a realizar determinada actividad porque considero que es una prioridad. Muy bien. Me formulo, me interpelo, por eso yo digo todo. ¿Es necesaria esa prioridad? Nos juntamos en el estudio jurídico los distintos responsables de cada uno de los fueros. Tenemos que tomar decisiones de diseño integral del estudio jurídico, estimado doctor Busamia. Entonces, bueno, establecemos tópicos para planificar a ver qué es lo conducente de cómo desarrollarlo mejor en un sentido de un todo integral de mirada de conjunto. ¿Sí? Por fueros, bueno, mejor hacer esto, reforzar esto, contratemos una mayor planta profesional para este fuero, porque nos vemos, qué sé yo, desbordados en función de la cantidad de... Estoy poniendo, perdón, un ejemplo muy simple. ¿Cómo trabajaría GAN? Establecemos el FODA. ¿Qué está sucediéndose acá, en esta cuestión? Y acá me parece que estamos prescindiendo de determinadas capacidades que podríamos establecerlas en otro ámbito. Por ejemplo, ya tenemos FODA elaborado. GAN. Esto es una prioridad. Ahora, quizás algún colega al doctor Busamia le dice, sí, pero es una prioridad, pero no es estrictamente necesario ya, porque debemos apelar a lo urgente. Entonces, ¿qué es lo que dice GAN? El orden de prioridades altera el producto, ¿sí? Cambian las formas de planificar con sentido estratégico, con mirada de saber hacia dónde vamos a llegar, sentido prospectivo, ¿sí? Para elegir el mejor camino. Entonces el doctor Busamia junto a sus colegas dirán, para el estudio jurídico es conveniente que nos marquemos, como lo establece GAN, este orden de prioridades. El doctor Busamia hizo su propio FODA, el resto de sus colegas hicieron sus propios FODAs. Bueno, aunemos criterios, ¿sí? Hagamos autopoiesis de trabajo conjunto, se va comprendiendo. Espero haber sido didáctico, pedagógico y comprensible, doctor Busamia, y agradezco el haber apelado a su modalidad de trabajo. ¿Se entiende, FODA? ¿Se entiende la diferenciación de trazar un FODA en diagnóstico de un FODA en planificación? ¿Sí? ¿Se entiende la necesidad, digo, de poder trabajar sobre estos tres aspectos? Lo necesario, a lo cual a mí me gusta agregar, y siempre le digo a los alumnos, agreguemos lo prudente, que no lo dicen los autores. A lo necesario, prioritario y urgente, agreguen lo prudente. ¿Es prudente hacerlo? Y seguramente será conducente también diseñar lo prudente, para no caer en lo imprudente. Porque la imprudencia puede llevarnos
a generar una mayor debilidad. Las instituciones estamos todo el tiempo construyendo imagen, credibilidad, ¿sí? Fortaleciéndonos en esos aspectos que tienen que ver con darnos a conocer. Fíjese que en la totalidad de los aspectos debemos trabajar necesariamente con un sentido de planificación estratégica. ¿Se va comprendiendo hasta aquí? ¿Están muy cansados? Creo que venimos bien. Voy a adosar algo más. ¿Se va entendiendo? Matriz FODA, cronograma de Gantt. Puedo evaluar, ¿sí? Yo ya armé una matriz de diagnóstico, con práctica de autopoiesis, con una muy buena mesa de sanguchitos y demás, pero no solo juntarnos a comer sanguchitos, sino dar metodología, sino dar orden práctico, sino dar, ¿por qué no?, formas prácticas que conlleven a un mejor alcance en el diseño mancomunado. Ya hablamos de planificar y determinar las mejores acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno en su ámbito conocerá cuáles son las mejores acciones. Yo, por mi expertise, podré brindarles acciones que tengan que ver con, por ejemplo, cómo trabajar con situaciones de comunicaciones de crisis, cómo trabajar por mi expertise, insisto, cómo trabajar en planificación, en acciones de responsabilidad, de sustentabilidad, en lo que hoy se llama responsabilidad social para distintas organizaciones. Y cada uno lo deberá adoptar y adaptar a sus propios ámbitos. Por eso celebro este espacio multidisciplinario en el cual nos estamos encontrando. Ahora vamos al punto cúlmine, que es la evaluación. Yo puedo decir, no, esto no se complementó. Muy bien como punto de partida. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Me puedo quedar en ello? En el juzgamiento, el juicio crítico, valorativo, ¿no? El juicio crítico valorativo, las cosas no se hicieron como se debieran haber hecho, como se diseñaron, o sí, contrariamente, lo hicimos perfecto, sigamos en esta línea, readecuemos. Justamente Godet, cuando habla de anticipación, también habla de readecuación de procesos. Todo el tiempo estamos readecuando, ¿sí?, condiciones, procesos, recursos, situaciones, conociendo mejores los contextos. Ahora, no es suficiente establecer lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. No, José Ignacio, vos traenos metodología. ¿Cómo puedo hacer yo? Existen matrices también, ya vimos de diagnóstico y de planificación, con el agregado de Gantt. Existen matrices que nos permiten evaluar lo realizado, lo ejecutado, lo diseñado, lo estructurado. Van en sintonía con las matrices, con la matriz FODA. Tenemos FODA como gran matriz de diseño, tenemos Gantt que se acopla para establecer órdenes de prioridades, y tenemos dos matrices, pequeñas matrices, que se adosan también a la matriz FODA, que se denominan matrices de análisis EFI y matrices de análisis o evaluación F. EFI es una y matriz EFE es la otra. ¿Cuál es la diferenciación? Vieron que cuando yo les expliqué los 4 elementos componentes de la matriz FODA, le hablé de 2 elementos, 2 componentes que son de orden internos y manejables para uno, no dije inmanejables, y dije 2 elementos externos que no dependen de uno, dependen del contexto, ¿de acuerdo? Como resultan, por supuesto, en la evaluación también. Entonces, una evaluación metodológica que yo les invitaría a poder desarrollar es del mismo modo que en un cuadrito hacen la matriz FODA y luego consecuentemente aplican Gantt para establecer un orden de prioridad que puede ser coincidentemente con los tópicos que ustedes hayan previamente establecido en la matriz FODA. 1, 2, 3, 4, 5, coincidente o no, o el 3 puede ser el primero en un momento determinado, o el 3. Y eso, ¿por qué es importante discernirlo, diferenciarlo? Porque a lo mejor la instrumentación de acciones no será lo mismo si yo ataco la debilidad 1 que a la debilidad 3. ¿Me explico? Bien. A ello las 2 matrices de evaluación que yo les decía, EFI y F. ¿Por qué? ¿Por qué la matriz claramente EFI? ¿De qué hago referencia? Es una matriz de evaluación de factores internos. ¿Qué factores internos? Las fortalezas y las debilidades.
son los dos factores internos conformantes del FODA que dependen de mí. Entonces, yo puedo armar una matriz de evaluación de factores internos. ¿Cómo lo haría? Yo ahí les subo en el material una plantilla que, bueno, nosotros trabajamos con niveles de ponderación, ¿sí? O clasificación y evaluación. Por ejemplo, si yo establecí, gracias a GAN, acciones para enfrentar amenazas en orden a la urgencia, la necesidad y lo prioritario. Amenaza 1, porque es la que primero tengo que atacar. Amenaza 1, amenaza 2, amenaza 3, amenaza 4 y amenaza 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo utilizo la matriz de evaluación de EFI, de factores internos? Tanto para las, perdón, externos, la amenaza es externo. Vamos a las debilidades. Debilidades y fortaleza. Estoy con la matriz EFI. Muy bien. Yo las establezco en el mismo cuadro, en el mismo orden, y a través de un orden de ejecución, ¿sí? De evaluación, también sistema autopoético. A ver, reunámonos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Establezco una ponderación, que puede estar hasta cuantificada esa ponderación. Sigamos con el ejemplo, permítame, doctor Busamia, siempre con el mayor de los respetos. Usted estableció FODA, estableció GAN y estableció un orden de prioridades. Ejercieron acciones para, por ejemplo, contemplar, aminorar la debilidad 1, que era la más urgente, la debilidad 2, la debilidad 3, la debilidad 4 y la debilidad 5. Y consecuentemente estuvieron trabajando con, según GAN, la fortaleza 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo desarrollar esa ponderación? Bueno, yo los invito a, en función de la cantidad de factores, es decir, de los elementos, si son 5, si son 10, por ejemplo, yo digo, no exasperarme, como lo estoy haciendo en la explicación, y establecer una cuantificación, por ejemplo, una valoración tipificada de 1 a 5. ¿Sí? En esto no hay que ser acérrimo defensor de lo híbrido, de lo estático. No, no, esto hay que adaptarlo a las condiciones y a las posibilidades de cada uno. Estamos con la matriz EFI. Ya tenemos el diseño, ya tenemos las prioridades. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo elaborar la ponderación? Yo haría una ponderación de 1 a 5. De 1 a 10 esto obviamente, cuando se hacen mediciones de niveles de audiencia y demás, se ponen un sinfín de herramientas o de elementos de ponderación, ¿sí? Le hacen 50 preguntas, bueno, y después decodificarlas, cualificarlas, esa cuantificación después hay que cualificarla, ¿sí? Hay que ver qué sentido de ponderación le establecí, qué importancia, para consecuentemente determinar si la evaluación es buena o mala. Entonces, vamos a los factores claves de importancia de ponderación. Tengo las 5 fortalezas en la evaluación EFI, de la matriz EFI, y tengo las 5 debilidades. Yo le sugiero utilizar de 1 a 5. Por ejemplo, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. No sé, ahí creo que di más. Pero bueno, cada uno lo adecuará y pondrá una ponderación de 1 a 5. Entonces después, esto es trabajo en equipo. Alguien por allí, Ana Paula creo, en la clase pasada hablábamos, perdón, hola, buenas tardes, hablábamos sobre la importancia de la comunicación interna. Trabajar con matrices EFI y F está buenísimo para comunicaciones internas, porque fortalecer aquello que hace el público interno, a nuestro seno interno, no a nuestros stakeholders, los públicos externos, los públicos objetivos, los públicos de interés. Estamos trabajando en nuestro propio seno para construcción de ese proceso de planificación integral. Entonces, la ponderación hacerla nosotros mismos. Y en el mismo orden, como yo le había sugerido al estimado doctor Busamia, establecer la ponderación en una cualificación de 1 a 5. ¿Y quién es mejor que nosotros para saber cómo estamos? ¿Sí? Si no, se puede trabajar, lógicamente, para que existen las consultoras externas. Porque las instituciones no son capaces de verse a sí mismos. O porque consecuentemente no adoptan metodologías de orden práctico. Todo esto que yo estoy íntimamente
intentando enseñar o explicitar, es como en muchas formas trabajan las consultoras externas, ¿sí? Un ejemplo sería que el doctor Busamia se aproxime a una consultora externa y le diga, mira, yo quiero trabajar en el fortalecimiento de mi imagen. Y bueno, la consultora externa se abocará a generar formas y sistemas de ponderación, de conocimiento del público interno, comunicaciones integradas, del público externo, encontrar una simetría entre lo que se dice hacia afuera y lo que se dice hacia adentro, cómo nos ven hacia afuera y cómo nos vemos hacia adentro. Bueno, un sinfín de variables que se pueden ponderar. Por eso yo los invito a que establezcan una suficiente cantidad de elementos constitutivos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y trabajen con GAN y trabajen con la matriz EFI, que es la descripción de los factores internos, las fortalezas y las debilidades que yo puedo manejar, o las de factores externos F, ¿sí? Que son las que no puedo manejar y que claramente sí puedo ponderar en función de cómo soy visto en orden a lo que considero pude desarrollar en cuanto al sentido de oportunidad y en cuanto a las amenazas que puedan haberse bueno, desarrollado, acuciado o que nos tocó enfrentar. Se han entendido cómo trabajar con matrices de análisis de diagnóstico, de planificación e instrumentación de acciones y finalmente las matrices F y EFI. Fíjense cómo todo trabaja con FODA. Fíjense cómo ahora es la línea mimada el FODA. Todos hablan de FODA y demás. Bueno, espero hayan aprendido en la instrucción que yo he intentado hacer, básicamente de cómo llevar adelante una elaboración de matriz FODA. Abro un momento el espacio para aquellas consultas, dudas, achaques, retos o consideraciones que quiera efectuárseme en este momento. Aquel que quiera, por supuesto, hacerlo, puede habilitar el espacio a través del micrófono, del audio, y congraciadamente todos los o las oiremos. ¿Entienden que les ha sido de utilidad en el orden práctico, en la practicidad? ¿Cómo lo han observado? Lógicamente en el material, en el exiguo tiempo que tenemos para encontrarnos en este espacio, de cual yo me arrepiento, de algo estoy arrepentido, es de este escaso tiempo que tenemos y acotado tiempo que tenemos para poder, poder trabajar, poder, bueno, interaccionar, ¿sí? Y darnos y brindarnos conocimientos mutuos. De modo que, bueno, ya veremos si en alguna otra ocasión, en alguna otra oportunidad, o cuando ustedes así lo requieran, podamos arbitrar el espacio. Y este es un inicio, porque lamentablemente mi espacio culminará en la semana entrante, donde estaremos quizás abocándonos a todo esto que hemos visto, volcarlo en función de darle una mayor relevancia e importancia en el desarrollo en lo que hace el basamento de lo lingüístico en cuanto a la comunicación jurídica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta aquí más o menos estamos empleando todo lo que es el trabajo de... Quedan un montón de conceptos que, porque esto es un advenimiento, y bienvenido a ello, al conocimiento de cómo funcionan las instituciones, cómo comunicar y comunicarnos mejor en una institución. Y obviamente sea de orden jurídico o de la naturaleza de la cual se trate. Eso va a coadyuvar, se va a prestar a que podamos empeñarnos y trabajar en mejores formas, para empeñarnos en el buen sentido, digo, ¿no? Abocarnos de mejores formas y modos a un trabajo mancomunado. Hoy las organizaciones, y culmino con estos dos conceptos, trabajan bajo el precepto de equipos de trabajo en redes, que es el ejemplo que yo ponía sobre cómo se pudiese trabajar en un estudio jurídico, por caso del doctor Busamia. Estamos hablando de sistemas abiertos, con procesos de democratización de información, donde haya una información de flujo circulante totalmente dinámico, ¿sí? Lógicamente, atendiendo a quienes
deben oportuna y con precisión tomar las decisiones cuando sean convenientes tomarlas. Sistemas dinámicos, móviles, equilibrados, autogestionables. Hemos estado hablando de autogestión desde el minuto 1 hasta aquí, ¿sí? Sistemas de medición de desempeño. Entender que aquello positivo es medible y es perfeccionable, que aquello que puede resultar insuficiente se mide y es plausible de ser modificado, que aquello que es negativo, y yo he dicho descartable, se mide y se corre de lado, ¿sí? Y todo esto es posible saberse con sentido de anticipación, ¿sí? Muy bien, me silencio un momento y me interesaría particularmente que aquel que quisiese tomar la palabra, al menos para conocer de mi parte si han sido comprendidos o han sido de utilidad las herramientas instrumentales y prácticas para el desarrollo de aquello que ustedes seguramente podrán dar lectura profusa en el material teórico que yo les he subido y que también consecuentemente he intentado explicar en este exiguo tiempo que tenemos de espacio virtual. Invito a quien quiera efectuar una consideración. Hola, perdón. José, hacías referencia bueno, a la gestión, a la programación, ¿no? De una gestión y de la posibilidad de que se suceda algún tipo de crisis, ¿no? Que suele suceder por lo general, es bastante común. Todo el tiempo. Que eso sorprende a todo el mundo, y hablabas también de el comité de crisis o cuestiones de esa naturaleza. ¿Esto significa que hay que elaborar como una subplanificación dentro de la planificación? Digo, porque es como un momento diferente, que sorprende, que es distinto, que desordena todo esto que veníamos planteando o planificando de manera ordenada. Resulta que, bueno, ponías ejemplos, por ejemplo, la pandemia o algunas cuestiones que tienen que ver con crisis menores. Climáticas y demás. ¿Lo ideal sería una subplanificación dentro de la gestión? Esa subplanificación, gracias Ana, muy pertinente tu inquietud. Obviamente da para un módulo único y de mayor temporalidad explicar cómo, de hecho se hace, cómo abordar instancias o situaciones de crisis. De hecho, lógicamente, también adquiere un sentido metodológico el abordaje integral de una crisis, ya sea de una crisis de orden minúsculo o de una crisis integral. Pero voy a intentar responder concretamente a tu formulación de pregunta, de inquietud. Esta subplanificación, ese es el término que vos acuñaste, nosotros la podemos elaborar a partir de la determinación de las debilidades y de las amenazas, que serán instancias que podrán, si se aconteciesen o ocurriesen, conllevar a una instancia o una situación de crisis. Lógicamente todo no se puede, porque las crisis, ninguna crisis, primer concepto, ninguna crisis es idéntica a otra, ¿sí? Ninguna. Puede tener similitudes, semejanzas, parecidos, pero ninguna es idéntica a otra. ¿Por qué? Porque los contextos así pueden resultar, ¿sí? De hecho, hoy puede llover y caer 25 milímetros y no acontecer absolutamente nada, y mañana caer una pedrada que tengamos que tomar otras acciones, ¿sí? Acciones con carácter de prudencia, de urgencia, de necesariedad y de prioridad para resolver esa situación. Ahora, me interesaría, insisto, trabajaría en una planificación frente a hechos concretos que puedan acontecerse. Cada uno sabe cuáles son las posibles instancias críticas, ¿sí?, que pueden resultarse. Estoy hablando de situaciones críticas, no estoy hablando de situaciones accidentológicas. ¿Y cuál es la sutil diferencia? Hay instituciones que conviven, perviven y conviven en crisis. Son instituciones que viven en crisis. Por caso, en algunas subculturas, algunas formas organizacionales de la policía, o yo me enunciaba el Poder Judicial, ¿sí?
donde trabajan sobre lo ya acontecido. Muy bien. En algunos casos existen la planificación de la propia normativa. Por eso, pero en casos que son accidentológicos, ¿podemos planificar? Por supuesto. Y voy a dar 4 ápices de cómo se da un abordaje. Esto es, insisto, para un mes de explicación, pero sí me interesa que sepan que todo abordaje integral de crisis tiene una sistematización y tiene, por su parte, también un encuadre metodológico. Allí hay un autor que se llama Justo Villafañe, ¿sí?, que invita a abordar metodológicamente la crisis a través de la descripción de 4 fases. Voy a decir, recién me consultabas, ¿cómo planificar? ¿No? ¿Cómo, dijiste, una subplanificación? ¿Cómo puedo saber aquello que me va a acontecer? Primero, si trabajo en perspectiva, es muy fácil que sepa que puedo más claramente conocer el yerro en el camino equivocado. Ahora, si se sucede una cuestión accidentológica, claramente la pandemia, por caso, ha sido algo que ha resultado de ese modo. Si resultan una crisis consecuente a nuestras labores, a nuestras formas de trabajo, a nuestros ámbitos, a la naturaleza del espacio donde yo me empleo y me desarrollo y me desenvuelvo, que ya conocemos de antemano de qué modo podemos transitar determinada crisis. ¿Qué es lo que dice Villafañe? Ténganse en cuenta considerablemente estas 4 fases. Primero, vieron que yo siempre les hablo de autogestión. Claramente esto va de la mano. Primero lo que tenemos que hacer es reunirnos, autopoiesis. La autopoiesis es, pero sustantiva en el abordaje de una crisis. ¿Por qué? Porque dicen los autores, dice Justo Villafañe, yo detecté, la primera fase es identificación de la crisis, no era tenor de este seminario, pero bueno, habida cuenta de la inquietud, creo que es importante que lo sepan. La primera fase es identificación de la crisis. Las 4 son sumamente importantes en cuanto a su trabajo concatenadamente. Es preciso que yo alcance a determinar, Ana Paula, con precisión de cirujano, ¿sí?, qué es lo que nos está sucediendo. Muchas instituciones, ante situaciones problemáticas, esconden el problema, o prorrogan el problema, o menosprecian y menoscaban la problemática, porque no se quieren ver, porque no saben metodológicamente cómo abordarlo. Entonces, autopoiesis, primera fase, identificación fehaciente de la situación crítica. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué digo que es plausible de trabajarse, Ana Paula, en subplanificaciones en orden a cuestiones que vos sabés que te pueden acontecer? No cuestiones accidentológicas que pueden ocurrir por contextos que no están al alcance de nuestras propias decisiones. Entonces, no puedo planificar sobre ello. Muy bien. Identifico la crisis. Luego que identifique la crisis, veré consecuentemente cuáles son las mejores, la segunda fase, las mejores herramientas procedimentales para enfrentar esa crisis. Ahora, ¿por qué? Justo lo que les quería decir y no terminé con la idea. Identificar. ¿De qué mejor modo es identificar la crisis? Tomar verdadera dimensión de lo que está aconteciéndose. ¿Por qué? Porque si yo no lo supe ver, no lo quiero ver, o no sé de qué modo abordarla, ¿sí?, consecuentemente las 3 fases subsiguientes no se conducirán del modo acorde para poder yo superar esa instancia de crisis. ¿De acuerdo? ¿Y qué dicen los teóricos? A esa crisis bien identificada, si yo no la enfrento consecuentemente con la mejor instrumentación de acciones que sean rápidas, inmediatas, o que sean acordes a la dimensión de la crisis que nos está tocando atravesar y transitar, se devienen lo que se denominan crisis satelitales, ¿no? A esa gran crisis, ¿vieron cuando uno dice, no, nos está pasando esto? Uy, ¿qué hacemos? Hay organizaciones que se quedan inmóviles sin saber qué hacer. Si nosotros sabemos cómo enfrentarla, seguramente vamos a, consecuentemente, resolver la crisis. Y si no, pueden avenirse, si yo no
instrumento, acciones considerables, atinentes, que estando nosotros en las propias instituciones, o lo sabemos o convocamos a los profesionales avisados en el avenimiento de esa situación crítica. Lógicamente, si se me está incendiando el edificio, estoy frente a una crisis y yo podré enfrentar la crisis sabiendo de cómo debemos evacuar el edificio, no en apagar el incendio. Vendrán los profesionales pertinentes a colaborar y a prestarse a resolver esa situación crítica. Pero yo puedo informar al público interno, dimensionar la crisis. ¿Cuántas veces es consecuente y pertinente que el público interno realmente sepa, es mi propio público, sepa verdaderamente lo que está sucediendo? Y no que pase el Titanic, ¿no? Donde no se iban enterando lo que iba sucediéndose y se iban, permítaseme, ahogando paulatinamente. ¿Por qué? Porque de una gran crisis se devinieron crisis satelitales. Que vos decís, uy, ahora no solo tenemos esto, sino que eso se avino a otra problemática y me voy subsumiendo en microcrisis sin poder enfrentar ni las crisis satelitales ni la gran crisis que se avino como situación de conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, identificación de la crisis, enfrentamiento de la crisis, tercera fase, resolución de la crisis. Y estas dos fases, enfrentamiento y resolución, trabajan casi temporalmente a la par. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy accionando, evaluando, accionando, evaluando. Accioné, ¿lo resolví? No. Bueno, deberé ejercer nuevas acciones hasta tanto lo resuelva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va primero? ¿Cuál es más? No, son ambas importantes, al igual que la identificación. Y a la igual que lo que mencionaba Ana Paula, una vez que lo resolví, ¿sí? Una vez que resolví, tendré que accionar tantas veces hasta tanto yo lo resuelvo. Y una vez que lo resolví, alcanzo recién la cuarta fase. ¿Se dan cuenta por qué la concatenación? La cuarta fase es gestión post-crisis, que es cuando las aguas se aquietan, el problema se resolvió, y podemos aunar criterios, reunirnos nuevamente, hacer autopoiesis y decir, nosotros enfrentamos la crisis de esta manera, ¿cuánto la resolvimos? ¿Cuánto malgastamos? ¿Qué fue lo que nos ocurrió? ¿De qué mejor modo podemos hacerlo? Y, consecuentemente, a lo que planteaba Ana Paula, en la gestión post-crisis, cuando las aguas están aquietadas, en algunas organizaciones se generan manuales anticrisis o manuales o protocolos de funcionamiento para saber, frente a situaciones concretas que pueden avenirse porque hacen al orden natural de nuestro desarrollo organizacional o institucional, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Por lo menos nos avenimos a un conocimiento de situaciones que pueden ser símiles, pueden encontrarse parecidas pero no idénticas. ¿De acuerdo? En orden a que quizás no tenga los mismos recursos, no me encuentre frente a los mismos contextos. ¿Sí? ¿Hay organizaciones que trabajan con protocolos y manuales anticrisis? Sí, por supuesto que sí. Pero eso también se construye bajo un sistema de autopoiesis. ¿Sí? No sé si me excedí, Ana Paula, si respondí a tu inquietud. ¿Sí? Muy bien. Juan Cruz García, quería... Sí, por ahí para agregar lo que usted decía, que es fundamental establecer si estamos ante una crisis, porque en instituciones que son crisis propensas, la gran mayoría, sobre todo el Poder Judicial, muchas veces lo que sucede es que estamos ante una falsa crisis, todo es crisis, y en realidad en la categorización hay otras situaciones que son conflictos controlados, situaciones de conflictividad u otras situaciones de disenso que no son crisis. Entonces, el entrenamiento está en establecer si efectivamente es una crisis, si reúne todos los requisitos para hacer una crisis, empieza por lo que usted decía, reconocerla, porque negar la crisis también genera un efecto adverso que la termina empoderando o aumentando, y también estas situaciones como, creo que lo que usted dice de crisis satélite, yo en la literatura lo tengo como crisis de sombra alargada, que son, bueno, la pandemia es una de ellas, o la resolución por las retenciones en el campo también, fue una crisis de tal magnitud que se extendió en el tiempo justamente por no tener los recursos para manejarlo. Absolutamente,
Absolutamente de acuerdo. Agrego a esto que vos enunciabas, y muy agradecido, Juan Cruz. Por supuesto, podés seguir arbitrando, digamos, la palabra. Le agregaría, en el sentido de la identificación, vos dijiste reconocer la crisis. Le agregaría reconocer y dimensionar la crisis. Eso es lo que te va a permitir operativamente saber qué afrontar primero y qué afrontar después. Sí, totalmente. ¿Y cuál es el mecanismo para salir? Porque también en crisis lo importante es salir, no importa si se sale mal o bien, pero cerrar la crisis a nivel operativo, a nivel político también, porque justamente por esta cuestión del monitoreo de crisis hay que después desplegar todo otro mecanismo para establecer nuevas relaciones con los Completamente. stakeholders y demás. Totalmente así. Totalmente así. Muy bien, muchas gracias, Juan Cruz. Aportes Sí, sumamente sí, constructivos. Sí, me quedé pensando en lo que decía recién Ana Paula, porque cuando definiste la planificación prospectiva, de alguna manera vos decías esta capacidad de anticiparse, ¿no? Y me quedé pensando si las crisis no se pueden anticipar de alguna manera, porque esta es la pregunta, y mencionamos el ejemplo de la pandemia que nos cruzó a todos, que creo que con una planificación se sale de la imprevisión, digamos, ¿no? Es decir, planificación prospectiva es previsión. absolutamente, doctor. Inclusive algunas que vos mencionabas, como accidentes, también se pueden prevenir, digamos, ¿no? Porque son los famosos protocolos que tenemos. Eso me quedé en la duda porque pareciera que no cierra el concepto, sino de planificación prospectiva, ¿no? Es totalmente, Es tener una respuesta. es totalmente así, doctor. Cuando yo le hice figurativamente lo de la cuestión de los tentáculos, es decir, qué camino opto para concluir en el alcance de mi objetivo propuesto, tiene que ver con el camino más adecuado a nuestras condiciones para que no se devenga en una crisis, ¿sí? Porque yo tengo que saber cuáles son las causas o las posibles consecuencias en el devenir de la decisión que tomé. Por eso usted dice, ¿puedo prevenir crisis? Por supuesto que sí. Las accidentológicas en muchas ocasiones sí y en otras no tanto. Porque si son crisis que son de entornos relevantes, es decir, de contextos que yo no puedo manejar, ¿sí? O de situaciones que se tornan inmanejables para mi adentro, difícilmente pueda planificarlas. Pero concuerdo absoluta y enteramente con usted. ¿Alguien más que quiera ahondar en la temática de crisis, que no era motivo de este espacio, pero espero haya sido claro, conciso y concreto, como debe ser la comunicación? ¿Sí? Ya vamos a hablar en el próximo encuentro sobre metodologías y prácticas para comunicar mejor, ¿sí? Y se asientan en las 3C: claridad, conciso y concreto. ¿Alguien más que quiera expresar alguna consideración? Si me permite, José Ignacio. Sí, por supuesto, doctor Busamio. Ya que fui el ejemplo toda la clase. Yo creo que hay que aprender a estar tranquilo, porque la planificación estratégica, y si logramos incorporar el aspecto de lo prospectivo, permite incluso planificar las crisis o saber en los ejes de la matriz FODA, si nosotros hablamos de debilidades y de amenazas, ahí tendríamos que marcar el circulito de cuidado, que si esto no lo tenemos planificado y con atención, y en esa jerarquización de si esto es urgente, es prioritario o es necesario, uno puede ir viendo que, y en esa visión integrada, si toca qué ruedita de nuestra organización, cuáles son las consecuencias que pueda tenerse. Y me pareció muy importante la intervención de Juan Cruz, porque lo que también hay que dimensionar en organizaciones es la crisis. En ese dimensionamiento, ¿quién la tiene más activa? En los poderes judiciales. Yo trabajo en Poder Judicial de Neuquén. Los poderes judiciales
En definitiva, la crisis es la crítica de la ciudadanía, la deslegitimación, la desconfianza, la imagen negativa. Pero los poderes judiciales ya convivimos con eso. Entonces, cuando uno dicta una sentencia que anticipa que va a ser mal recibida por la comunidad, la verdad que yo creo que los poderes judiciales no nos preparamos para las crisis porque convivimos con las crisis. Entonces, parece ser una crisis más vivida desde la comunidad hacia la institución poder judicial que del poder judicial viviéndolo como una crisis que redujo su legitimidad ciudadana. Digamos, a veces parece que las crisis, lo que termina pasando en los poderes judiciales es que naturalizamos lo que debería ser una alerta. Por eso me parece que se puede hilvanar todo. La incorporación que hizo Ana Paula sobre la figura de crisis, creo que está dentro de todo lo que veníamos hablando, de FODA, GAN, todo el esquema nos permite hacer lo mismo, y estamos dentro de planificación básica, planificación estratégica, planificación prospectiva, que lo que nos brinda es un camino, y ese camino nos brinda seguridad también en el trabajo de diseño. Totalmente, doctor. Le agradezco su suma pertinencia en su alocución, al igual que el doctor Pérez Morando y quienes más lo han realizado. A esto que usted hace mención, se me viene al sentido la explicación de dos conceptos que tienen que ver con alerta temprana, por un lado, y control vigía, por el otro. ¿Esto qué significa? Que en una situación crítica yo puedo avenir a posibles búsquedas de soluciones a partir de una alerta temprana, esto que usted mencionaba. Si nosotros trabajamos en orden a el establecimiento de los elementos de la matriz FODA, en parte de ellos, concretamente, yo puedo, como mencionaba también Ana Paula, diseñar una subplanificación mediante un avenimiento, una anticipación, con este sentido de alerta temprana. Ojo que si yo voy por este camino, o si hacemos, nos puede ocurrir esto, ¿sí? Alerta temprana. Y el segundo término es control vigía, que es una forma de evaluar, de monitorear, ¿sí? Con un pleno sentido, digamos, de construcción, ¿sí? De qué mejor forma yo puedo subsanar esa situación crítica. De modo que si yo ejerzo una buena tarea de monitoreo, después ya podré nuevamente planificar para saber de qué mejor modo puedo no solo subsanar esa situación crítica, sino también proyectarme a, coincido con usted, he trabajado en el Poder Judicial, uno vive en crisis, digo, a menguar posibles crisis que pudiesen acontecerse en igual sentido y en igual orden. Así que me parece que son las formas prácticas de cómo diseñar planificación con sentido estratégico, tratando de trabajar esto que resulta tan relevante y sobre lo cual, insisto, las organizaciones recién ahora están empezando a encontrarle el sentido de comenzar a diseñar su propio futuro de lo que pretenden ser y cómo emplearse en comunidad. Profesor. Sí, Juan Cruz. En línea con lo que establece el doctor Busamia, esto del Poder Judicial, es lo que refiere es la rutinización de la crisis, porque entramos en un modo rutina donde no sabemos cuál es el momento normal y cuál no. Por ahí parte de lo que planteaba al principio de definir la crisis. Yo cuando estudié crisis me lo explicaron de un modo bastante sencillo, con el ejemplo del matrimonio. Uno en el matrimonio tiene discusiones cotidianas, pero no son crisis. La crisis es el divorcio, es la reorganización del poder cuando directamente ya no hay vuelta atrás. Entonces, si uno establece la crisis desde este ejemplo cotidiano, es decir, ¿qué es crisis y qué es no? Bueno, dentro del matrimonio uno puede tener mejores o peores momentos, discusiones más o menos intensas, pero lo que marca el inicio de la crisis es directamente la sentencia de divorcio. Cuando uno se divorcia, ya nuevamente para retomar esa relación, se deberá volver a casar, pero digamos, esa es la crisis. El resto, como decía hoy, que después si al doctor le interesa se lo puedo hacer llegar, hay toda una categoría de situaciones de disenso, que es la de Luciano Elizalde, para uno tener pequeñas herramientas y ir diciendo, bueno, estoy ante una situación de conflicto, es un conflicto controlado, es una situación de conflictividad, de confrontación, es un escándalo, porque muchas veces se confunde también la crisis con el escándalo.
El escándalo tiene que ver con cuestiones morales, de reprobación de otra índole. La crisis es la pérdida del poder que demanda la reorganización de inmediato, es decir, la crisis me quedé sin nada, o todo o nada. Pero es cierto que las instituciones entran en un modo rutina, que por ahí con comunicación de riesgo u otro tipo de comunicación, uno puede ir generando anticuerpos para decir, bueno, voy a dictar una sentencia trascendente que va a generar una situación de disenso fuerte, para evitar la crisis me voy por este lado, y se despliegan otro tipo de herramientas desde la comunicación en ese caso. Absolutamente, absolutamente así. Te agradezco tu intervención, me das el pie para... has enunciado, has enumerado por allí a Luciano Elizalde, que es una eminencia, ha sido profesor mío, hoy es un colega y amigo, sobre todo amigo, de modo que todo esto que vos haces, yo asiento perfectamente a todo esto que vos haces referencia. Para los chinos también representan las crisis con un ideograma, ¿no? Donde la mitad del ideograma representa peligro y la otra mitad representa sentido de oportunidad. De modo que hay que trabajar en vistas y en orden a encontrar el sentido de oportunidad de superación de esas crisis, ¿sí? Y a venirnos a formas de planificación que nos conduzcan a poder subsanar situaciones de crisis en concreto. No sé si alguien más tiene alguna cuestión, si no que quiera agregar. Sumamente agradecido de todas y de cada una de sus intervenciones. Para mí es una situación de sumo placer poder tomar intervención en lo que ha sido este segundo módulo. Simplemente lo que yo pretendo es adelantar algo ya hecho formulado, ya he formulado algunas cuestiones que vamos a conversar el próximo día jueves 30, último espacio en el cual nos estaremos encontrando, y donde seguramente saldrán a colación y en la explicación mucho de lo que venimos conversando en orden a darle un sentido de uniformidad en cuanto al desarrollo integral de lo que son estos 3 módulos. De mi parte, agradecerles, sumamente congraciado con este espacio, nuevamente, en serio, muchas gracias a cada uno de ustedes. Los aguardo el próximo jueves 30. Este material, consecuentemente, luego lo estaremos, por supuesto, arbitrando los medios para poderlo subir directamente a plataforma, y que aquellos que no han podido intervenir o participar en la presencia de este espacio hoy, puedan finalmente visualizar la clase de forma asincrónica. Les mando un fraternal abrazo a cada uno de ustedes. Muy buena semana. Recién nos vamos a encontrar el jueves 30 y para dar culminación a este último módulo de Introducción a la Comunicación Institucional. Buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes.